educación privada en México se ha visto afectada por la emergencia sanitaria de COVID-19. Muchos padres de familia han perdido sus empleos o les han reducido los sueldos, lo que ha dificultado ya el pago de las colegiaturas. Las escuelas privadas han tenido que adaptarse a la situación, dar clases a distancia para que los alumnos no pierdan el año. Y ahora, con el regreso a clases, ¿a qué retos se están enfrentando las escuelas privadas con este nuevo sistema, caray, en donde los niños van a tomar clases a través de la televisión? Para hablar de lo que representa estos desafíos, saludo vía remota a Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la ANEP. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Está vía telefónica, hay que decirlo, no tenemos imagen de él, pero a ver, Alfredo, no queríamos dejar pasar este tema. He escuchado unas cifras de horror de la cantidad de escuelas que podrían quebrar por esta crisis económica. Efectivamente, es un gran problema que se tiene precisamente porque las escuelas particulares no pudieron tomar decisiones definitivas porque las improvisaciones, ocurrencias que hubo por parte del sector educativo nacional, empezando por el subsecretario de Salud, que decía que la pandemia se iba a terminar a finales de marzo, abril, mayo, etcétera, y hasta ahora que se van a iniciar las clases el día 24. Choca esto precisamente con la crisis económica, donde los padres de familia pierden su trabajo, pierden sus negocios y no tienen para pagar, y ahí viene una deserción que pone en riesgo a las escuelas particulares. ¿Ya empezó esa deserción, Alfredo? Totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podían pagar los padres de familia a pesar de todos los acuerdos que se quería tener con ellos para bajarles las colegiaturas, darles plazos de pago, etcétera. Pero se agravó más la situación cuando se mencionó que se iban a dar las clases ahora por televisión y radio. Entonces dijeron los padres de familia, ¿por qué tengo que pagar colegiaturas si va a ser por televisión y radio? Entonces, pues con toda razón, me parece, Alfredo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. El problema está en que se está perjudicando ya al sector oficial, porque tiene que inscribirse a una escuela oficial para tener validez los estudios. Entonces ya hay una sobresaturación. En el momento que se regrese a clases va a haber grupos de 80, 90, 100 alumnos. ¿Qué va a suceder allí? Entonces, además, ¿qué clase de educación se está dando cuando un estudiante no entendió algo? ¿A quién le va a preguntar cómo va a ser, cómo van a ser las evaluaciones? ¿Realmente estaba estudiando la persona, este niño, etcétera? En cambio, las escuelas particulares tienen la ventaja de que están usando las líneas digitales, el Zoom, para estar en contacto directamente con todos los estudiantes, con los mismos padres de familia, entre ellos mismos, etcétera. Y están dando una serie de situaciones estupendas. A ver, yo creo, Alfredo, que aquí hay cierta segmentación. Es decir, habrá escuelas de muy alto nivel donde los profesores sí puedan recurrir a la internet y a todas estas plataformas y tener contacto con los niños. Yo creo que son las menos, pero hay otras que no tienen esa infraestructura, Alfredo. Sí, aquí es lo que se está haciendo ahorita, precisamente que las escuelas particulares ya hayan capacitado a su personal, tengan toda la instrumentación precisamente para dar las clases así, de esa manera, porque no se pueden seguir dando por televisión, porque hay, por ejemplo, 15 millones de familias que no tienen televisión. Hay otras personas que tienen nada más una televisión y tienen 3 niños. ¿Cuál es el que va a estar en la televisión tomando clases? Entonces es preferible estar en una escuela particular que está usando las líneas digitales. Esa sería una de las ventajas. Y la otra vez, que tengamos una relación con las autoridades educativas con el objeto de buscar soluciones, no solamente para el sector particular, sino para todo el sector educativo, porque todos pertenecemos al sistema educativo nacional. Pero entonces, ¿qué están proponiendo, Alfredo, en ese sentido? Que se den todas las facilidades, por ejemplo, a las escuelas particulares. Uno de ellos es, las escuelas particulares tienen que dar el 10% de becas. Entonces, ¿qué va a pasar con estos estudiantes? Que el gobierno pague esas becas, que nos den facilidades precisamente en la cuestión fiscal, plazos o condonación de impuestos, el seguro social, que la Secretaría de Economía ayude junto con las instituciones financieras privadas a que se den créditos a los padres de familia para todos sus instrumentos, pago de colegiaturas y lo mismo a las escuelas. Entonces creo que podría ser allí, y una solución realmente que va a ser importante es que se aplique el Estado de Derecho, y esa es la situación.
¿Pero a qué te refieres con aplicar el Estado de Derecho en estas? Justamente, por ejemplo, la UNESCO lo que ha hecho es precisamente recomendar el cambio del sistema educativo de varios países. Y todo lo que pide, ya nosotros lo teníamos desde muchos años atrás. Lo que pasa es de que no se ha aplicado el sistema educativo de nuestro país, que es excelente en materia jurídica, en las normas, en la Constitución y en la Ley General de Educación. Los mismos funcionarios desconocen todo esto y precisamente no hay esta situación. Y debe haber la participación de la sociedad, de todos los sectores, el comercial, el industrial, todos deben participar en el sector educativo, no nada más entre ellos mismos. Claro. Y ellos desconocen sus obligaciones. A ver, Alfredo, en algún momento el presidente dijo que efectivamente el gobierno iba a apoyar a las escuelas privadas. Al parecer luego se echó para atrás. ¿Tú qué lectura tienes de cuál ha sido la postura del gobierno frente a estas escuelas privadas? Porque pues sí pueden decirle a las escuelas privadas, pues rásquense con sus propias uñas, pero eso va a generar una saturación inmensa del sistema de educación pública. Indudablemente, pues son más de 5 millones de estudiantes que hay allí. ¿Qué van a hacer estos estudiantes? En los privadas. En la privada, exactamente. Sí. Entonces ahí, y sobre todo cuando tenemos 35 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han terminado su educación básica, que hay una deserción de 1.100.000 estudiantes y que el secretario de Educación dijo que se va a agregar otro millón más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo está el sistema educativo? ¿Qué futuro tienen nuestras generaciones, estos niños, estos adolescentes? Allí tenemos que participar todos. Pero parecería, Alfredo, que el gobierno sí los va a dejar solos, ¿eh? O sea, por las que veo, las últimas declaraciones del presidente es, pues pónganse de acuerdo los padres de familia con las escuelas y hasta ahí nosotros no le vamos a entrar. Efectivamente, porque siempre este gobierno lo que siempre mencionó es que iba en contra de las escuelas particulares de todos los niveles, porque eran los grandes negocios y que se trataba de privatizar la educación. Yo creo que por ahí quieren meterse también. Bueno, pero pues en ese sentido, pues esta pandemia, esta crisis de pandemia, pues efectivamente les puede hacer realidad un sistema público más grande que el sistema privado. Bueno, ya lo es, pero que desaparezcan muchas escuelas privadas, Alfredo. Sí, eso va a perjudicar a la sociedad, que no tenemos educación, capacitación y cultura para dar respuesta a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. Ese es el gran problema también que se va a hacer. No están perjudicando nada más a las escuelas particulares, sino a la sociedad en general. Déjame preguntarte, ya nos dijiste que muchos alumnos se están yendo, están desertando en las escuelas privadas para irse a las escuelas públicas. ¿Qué está pasando con los maestros, Alfredo? Es otro gran problema, tremendo problema. ¿Qué vamos a hacer con los maestros? Que tenemos aproximadamente más de 400,000 maestros en las escuelas. Entonces, es un gran problema. ¿Qué pasa si la mitad tiene que quedarse sin empleo? Otro desempleo más que va a haber allí. Es un gran problema también. Digo, porque uno diría se van al público, pero el público no contrata así, ¿no? Sino que ha sido el gran problema de las reformas educativas, ¿no? Sí, porque no tiene la capacidad ni los recursos para enfrentar esta situación. Ahí tenemos las 40,000 escuelas unitarias en el medio rural, que es un solo maestro que da a los grupos de 20 alumnos y que son de la primaria nada más y en los diferentes grados, con un solo maestro, y que las escuelas carecen de lo más indispensable, ¿no? Una última pregunta muy rápida, Alfredo. Hasta el día de hoy, ¿cuántas escuelas privadas han quebrado o han cerrado por el tema de la pandemia y de la crisis económica? Se calcula que van a ser alrededor de 15,000 escuelas, aunque todavía no se sabe porque unas sí van a cerrar y otras no van a trabajar este ciclo escolar. Y los van a esperar hasta el siguiente. O sea, nada más cierran las puertas y 15,000 ¿de cuántas, perdón, Alfredo? De 47,000 escuelas que hay. Muy bien. Gracias, Alfredo, te agradecemos mucho. Al contrario, me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.